Saber comunicar de forma efectiva y con seguridad te coloca automáticamente por delante de la gran mayoría de las personas. No es una frase motivacional, es una realidad que se repite una y otra vez en distintos ámbitos. Las personas que se comunican mejor suelen acceder a mejores oportunidades laborales, generan más ingresos y resultan más atractivas socialmente. No porque sepan más, sino porque saben transmitir mejor lo que valen. Y aquí hay un dato que casi nadie toma en cuenta. En países como España, una enorme parte de la población siente auténtico miedo a expresarse delante de otros, hablar en público, participar en una conversación o simplemente decir algo sin sentirse juzgado genera una incomodidad real. Eso crea un desequilibrio muy claro. Hay muchísima demanda de buenos comunicadores, pero muy poca oferta. Y cuando la oferta es escasa, no hace falta ser excepcional. Con ser competente ya destacas. Por eso este video importa. Hoy en día comunicar bien es una ventaja competitiva brutal. Es el equivalente moderno a tener una característica que te abre puertas antes incluso de demostrar nada más. La forma en la que hablas condiciona cómo los demás te perciben, te escuchan y te toman en serio. Ahora bien, la mayoría de las personas no tiene problemas de falta de ideas, sino de exceso de pensamiento. Les pasa algo muy concreto. Están en una conversación y en lugar de escuchar lo que está ocurriendo, están dentro de su cabeza preparando la intervención perfecta. Buscan decir algo ingenioso, algo brillante, algo que justifique su presencia. El problema es que mientras piensan, la conversación avanza. Cuando llega el momento, ya no encajan. Ese sobreanálisis tiene un efecto curioso. Cuanto más intentas decir algo perfecto, menos natural suenas. Cuanto menos natural suenas, más difícil se vuelve que los demás respondan o se involucren. La conversación se vuelve rígida, forzada, y sin darte cuenta, te quedas al margen. No porque no tengas nada que aportar, sino porque estás desconectado del momento. Aquí aparecen dos principios fundamentales que cambian por completo la forma de comunicar. El primero es actuar más y pensar menos, no en el sentido de hablar sin filtro, sino de permitirte participar sin exigirte genialidad constante. El segundo es sacar el foco de tu mente y ponerlo fuera, en las otras personas y en lo que está ocurriendo realmente. Cuando observas conversaciones cotidianas, notas un patrón muy claro. Mucha gente habla sin tener en cuenta a quién escucha. Cuentan cosas que solo les interesan a ellos, sin contexto, sin intención y sin conexión con el otro. Hablan para desahogarse, para rellenar silencios o simplemente por costumbre. Eso no genera comunicación, genera ruido. Y este mismo error se repite en reuniones, citas, presentaciones y hasta en videos de internet. El mensaje no falla por falta de contenido, falla porque no está pensado para quien escucha. En el momento en que entiendes que comunicar no es expresarte, sino conectar, todo cambia. Empiezas a preguntarte algo distinto. ¿Qué le aporta esto a la persona que tengo delante? Esto mismo que estamos hablando explica por qué la mayoría del contenido que se publica hoy pasa completamente desapercibido. La enorme mayoría de los videos, charlas o intervenciones no fracasan por falta de calidad técnica, sino por algo mucho más simple. Están hechas pensando en quién habla, no en quién escucha. Cuando alguien comunica solo desde su propio interés, el resultado es predecible. Nadie presta atención y esto no solo pasa en internet, pasa en conversaciones, reuniones, citas y grupos sociales. La gente habla de lo que le apetece decir, no de lo que conecta con la otra persona. Por eso, aunque digan muchas palabras, no generan impacto. La regla es muy clara y casi nadie la aplica. Cuando hables, el foco no tiene que estar en ti, tiene que estar en los demás. Antes de decir algo, la pregunta correcta no es ¿esto suena inteligente? Sino, ¿esto le aporta algo a quien me está escuchando? Si hablas con alguien creativo, conecta desde ese mundo. Si estás con emprendedores, habla de retos, decisiones o aprendizajes que reconozcan. No se trata de fingir interés, se trata de adaptar el mensaje al contexto. Aquí aparece una estrategia muy poderosa que casi nadie utiliza bien. En un grupo, la persona que realmente empieza a destacar no es la que más habla, sino la que sabe incluir a los demás. Cuando diriges una pregunta o un comentario a quien está participando menos y además lo haces sobre un tema relevante, ocurren dos cosas al mismo tiempo. Esa persona se siente vista y el resto del grupo empieza a percibirte como alguien que guía la interacción. Sin decirlo explícitamente, adoptas un rol de liderazgo. Te conviertes en una especie de moderador natural de la conversación y eso genera respeto, mucho más que monopolizar la palabra. Este es uno de los errores más comunes de quienes creen que comunican bien. Confunden presencia con protagonismo. Hablan, enlazan temas, cuentan anécdotas y no dejan espacio. Pero la comunicación no va de ocupar todo el foco, va de moverlo. Ceder la atención en el momento correcto es una señal clara de seguridad
autoridad y poder. Y sí, esto tiene un impacto directo en la atracción. El poder no siempre se muestra hablando más alto o más tiempo. Muchas veces se muestra controlando el ritmo de la interacción. Quien dirige la conversación sin imponerse resulta naturalmente atractivo. Puede parecer contradictorio lo que estamos diciendo hasta ahora. Por un lado, no pensar demasiado lo que dices. Por el otro, pensar mucho en los demás. Pero no es una contradicción en sí misma. Es la clave. Dejas de analizar cada palabra desde tu ego y empiezas a comunicar desde la conexión. En ese momento ocurre una realización clave que cambia por completo la forma de comunicar. No gana la interacción quien dice lo más brillante. Gana quien se permite participar sin miedo a no ser perfecto. La mayoría de los comentarios que funcionan en contextos sociales no son originales, ni profundos, ni especialmente ingeniosos. Son simples, evidentes y hasta repetitivos, y aún así generan conexión. Aquí está la verdad incómoda que casi nadie acepta. El 90% de lo que se dice en conversaciones cotidianas es rutina, frases vistas, bromas previsibles, comentarios ligeros, y no pasa absolutamente nada. La gente no espera genialidad, espera fluidez, espera energía, presencia y naturalidad. Cuando intentas ser excepcional todo el tiempo, te paralizas. Cuando te permites intervenir sin pensar demasiado, te integras. La clave está en esto. Intervenciones cortas, espontáneas y sin juicio interno funcionan mejor que silencios largos cargados de análisis. No importa si el comentario es sencillo o poco original, lo que importa es que esté fuera de tu cabeza y dentro de la interacción. Ahora bien, esto no significa hablar por hablar. Hay una diferencia enorme entre participar con ligereza y hablar durante minutos desde el ego. Y aquí entra la segunda parte del juego. Para comentarios breves, actúa rápido y sin filtro. Para intervenciones más largas, haz lo contrario. Piensa más y piensa en los demás. Cuando vayas a hablar más de 1 o 2 minutos, la pregunta no debe ser ¿qué quiero decir yo?, sino ¿qué le sirve escuchar a esta persona o a este grupo? Esa es la diferencia entre alguien interesante y alguien que solo se escucha a sí mismo. Y aquí entramos en una de las dinámicas de poder más importantes de cualquier conversación. Tiene más poder quien menos habla y mejor pregunta. Las preguntas bien hechas dirigen la interacción, generan interés y colocan al otro en el centro. Por eso, en grupos, preguntar a quien habla poco eleva tu estatus. Y en conversaciones uno a uno, especialmente con una mujer que te atrae, este principio es todavía más potente. Muchas personas se sienten presionadas cuando les preguntan cosas personales porque creen que están siendo evaluadas. Ahora imagina lo que ocurre cuando eres tú quien coloca esa ligera presión con elegancia, no hablando de tus logros, ni de tus proyectos, ni de todo lo que haces, sino compartiendo solo una pequeña parte y dejando espacio para la curiosidad. Dar información incompleta es infinitamente más atractivo que dar explicaciones largas. Un comentario breve que despierta preguntas seguido de una buena pregunta hacia ella cambia por completo la dinámica. La conversación deja de ser un interrogatorio y se convierte en un intercambio natural donde ella invierte emocionalmente. Aprender a hacer buenas preguntas es una habilidad que transforma cualquier interacción, porque quien pregunta dirige y quien dirige lidera. Y ahora conecta todo esto con una técnica básica de copywriting que también funciona en la vida real: los ganchos. Un gancho es simplemente dejar algo abierto, una idea sin cerrar, una promesa implícita. Cuando dejas un pequeño hilo suelto, la otra persona quiere tirar de él. En videos, en citas y en conversaciones, eso mantiene la atención. No se trata de manipular, se trata de entender cómo funciona la mente humana. El cerebro odia los círculos abiertos. Por eso, cuando sabes sembrar curiosidad, las personas te siguen escuchando sin esfuerzo.